Pues damos gracias a Dios por este tiempo. Y pues bueno, les decía hace unos momentos que los invitamos a estar en contacto por nuestra página de Facebook o a través de WhatsApp. Eh, Cualquiera que sea tu necesidad, ahí está en la página de Casa de Oración San Luis mi teléfono. Y, y pues bueno, les mando un abrazo a nombre de toda mi familia, de mi esposa Alejandra, de mis hijas. Los extrañamos mucho, anhelamos el estar con ustedes. Y la semana pasada abrimos un grupo de WhatsApp para los miembros de la iglesia local y me da mucho gusto ver la respuesta de todos nuestros hermanos, cómo compartimos mensajes de ánimo y por sobre todo pues, saber que Dios cuida de nosotros y que la mayoría de nosotros está bien, con salud, con trabajo y confiando en Dios en este tiempo en que la mayoría de la gente nos dice que vienen cosas peores y que todo se va a poner muy malo. Este grupo de WhatsApp ha tenido ese propósito y esa finalidad de estar al pendiente de la iglesia. Cosas que no habíamos hecho antes las estamos haciendo hoy en día porque tenemos la fortuna, la bendición y el privilegio de reunirnos cada semana. De verdad que da aliento y fuerza el ver cómo el Señor da paz, confianza y entendimiento a sus hijos. Eso lo vemos en la vida de todos y cada uno. Hemos estado al pendiente de la mayoría. Esta semana voy a procurar estarles marcando por teléfono y saber que están bien. Y sabemos que nadie esperaba esto del virus. Sabemos que la palabra nos advierte de cosas por venir. Y aún así mucha gente, incluyendo cristianos, han sido sacudidos por esta situación. Sabemos que el Señor tiene control de todo. Nada escapa de su vista. El Señor es soberano y sabe qué está pasando en el mundo y en el corazón de cada uno de nosotros. Estoy seguro que el propósito de este coronavirus se está viendo cada vez más claro. Yo lo puedo ver en mi familia, lo veo en la iglesia y también lo veo en el mundo que nos rodea. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿tú lo ves, mi hermano? ¿Estás viendo el propósito de Dios ante esta situación? Yo te invito a que leas la palabra de Dios en tu casa, que leas la palabra de Dios con tu familia, no de una manera religiosa, sino de una manera sincera, para tener claridad de lo que está pasando y lo que está por venir. De momento, como bien sabes, nuestras reuniones se transmitirán por Facebook. Los invitamos a que se conecten con su familia. Es súper importante que nos congreguemos en casa y les animo a que le demos la importancia de vida a las reuniones que estamos teniendo. Estamos trabajando y seguiremos trabajando y yo confío que en breve podamos tener enseñanzas para varones, mujeres, jóvenes y con mucho gusto, si tú ya entraste un poquito antes a nuestra página de Facebook, te puedes dar cuenta que la iglesia infantil ya está compartiendo material para que nuestros hijos sean ministrados. Es importante que en este tiempo guardemos sus corazones con la palabra de Dios, que estemos cerca de ellos, que los abracemos y que los ministremos en la palabra. Esto es lo mejor que podemos hacer en este tiempo, mis amados. Ellos vienen detrás de nosotros y tenemos que procurar compartir nuestra fe, cimentar eh, en sus corazones la fe en Jesucristo. Esto es lo que creo yo en este tiempo es lo más importante. Perdón. Se ha hecho un gran trabajo en la iglesia infantil, ustedes lo saben, cada domingo dábamos gracias a Dios en nuestra congregación por la iglesia infantil. Somos una iglesia pequeña, pero muchos hermanos están sirviendo en la iglesia infantil y eso es algo hermoso. Y como les decía, en la página de Facebook se está subiendo el material para que ministremos a nuestros hijos. Ya que muchos de nosotros lo hemos hecho durante este tiempo que se suspendieron las clases, creo que no nos va a ser difícil el trabajar las clases de la iglesia infantil. La información es bastante clara, viene el objetivo de la clase, viene el versículo que sustenta la clase, el desarrollo, la manera en que lo tenemos que exponer a nuestros pequeñitos y las actividades que podemos hacer para reforzar la enseñanza. Es una gran oportunidad y solo Dios sabe si después de este tiempo surjan más maestros para la iglesia infantil. Eso sería algo muy bonito. Y entonces yo los invito, mis hermanos, a que aprovechen este tiempo, que aprovechen el material que se está compartiendo.
implica el trabajo de mucha gente, que aunque no se ha reunido físicamente, sigue buscando la manera de glorificar a Dios. Ayer en la noche, ya muy noche, nuestras hermanas estaban reunidas a través de estos medios digitales, trabajando, viendo la manera en que pueden acercar material para nuestros hijos. La verdadera educación a nuestros hijos, la que verdaderamente importa es la que nosotros como padres de familia les podemos dar. Y el Señor nos ha dado más de un mes para estar con ellos. Nuestros hijos están aprendiendo en estos momentos de la vida en familia, de la convivencia, del amor, de la tolerancia, del respeto. Yo creo que tenemos que asegurarnos que este tiempo sea de bendición para nuestros hijos. Tal vez nuestro hijo tenía una relación distante con su padre porque él trabaja la mayor parte del día. Y si Dios te ha dado el privilegio de trabajar desde casa, aprovecha el tiempo, hermano. Sé que no es fácil, yo lo sé, yo estoy en mi casa trabajando y tenemos que esforzarnos. Tenemos que asegurarnos de darle a nuestros hijos lo que realmente les será de provecho para lo que resta de su vida. Y esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es el que los abracemos y les digamos, no te preocupes, hijo, ten fe, todo va a estar bien. Jesús es el Señor. Jesús ha dado todo por nosotros en la cruz. Aférrate a Él, cree en Él, arrepéntete de tus pecados y grandes cosas sucederán, mis hermanos. Es importante que en este tiempo los varones nos levantemos, que seamos atalayas, que seamos predicadores de las buenas nuevas a nuestras familias, que seamos directores de alabanza, que seamos intercesores, que seamos ejemplo de servicio a nuestras familias. Yo los animo, hermanos varones. El Señor nos estuvo preparando a través de nuestras reuniones del grupo de varones. Yo sé que muchos se están esforzando, yo sé que muchos le están batallando, pero la gracia nos sostiene, la gracia de Dios nos sostiene. Algo también que les quería compartir, y es que sabemos que hay mucho material de estudio por internet, pero es muy importante que como iglesia local, como Casa de Oración San Luis y como familia en la fe, participemos del material que nuestra iglesia está compartiendo. Sabemos que la página de Casa de Oración México nos da bastante para estudiar. Inclusive ellos tienen una estación de radio donde todo el día hay predicación, alabanzas, y es algo fabuloso que Dios ha puesto a nuestra disposición para aprender. En Facebook también hay bastantes páginas de las distintas iglesias de Casa de Oración. Y a donde quería llegar con esto, mis hermanos, es que en esta mañana los invito a que seamos fieles a nuestra iglesia, a comprender y entender que esta transmisión es por gracia y se ha logrado con el favor de Dios. Él ha dispuesto los medios y el tiempo. Entonces yo los invito a que recibamos lo que el Señor tiene para nosotros como su iglesia local. Sabemos que de momento nuestros servicios son virtuales, pero tenemos 5 días más adicionales en familia para estar con Dios. O sea, nos podemos reunir los jueves aquí de manera virtual, los domingos, y tenemos 5 días más para que como familia estemos recibiendo palabra, la vemos y caminemos en el conocimiento del Señor. Yo creo que ese es el propósito de Dios en este tiempo, el que las familias cristianas se integren, sean fortalecidas y terminando todo esto, seamos esa luz que el mundo tanto necesita. Nuestra iglesia tiene que salir fortalecida de esta situación. Sabemos que hay miles de reflexiones en cuanto al coronavirus, un sinfín de ideas, de información al respecto, que si las garras con sal, que si cierta medicina, o sea, si uno se mete a investigar, se nos puede ir el día completo en estar al pendiente de esto. Estas reflexiones incluyen el entender que el hombre es frágil, que de nada nos sirven en estos momentos nuestros coches, nuestras casas, todo lo que podamos tener, cada uno de nosotros. Se habla de la economía, de una recesión importante, mundial. Otra gente está preocupada por la madre tierra. Otros dicen que nosotros somos el virus de este planeta. Y hay bastante información, como les decía.
a nuestro alcance para todo. Es importante saber discernir qué es lo que nos conviene, ¿no? Pero si tenemos una Biblia a la mano, tenemos lo mejor, mis hermanos. Es un libro hermoso, un libro maravilloso. Es la palabra de Dios viva y es lo que nos hace falta en este tiempo. Sabemos que el Señor está trabajando con su iglesia, Él siempre lo hace, Él siempre tiene cuidado, pero lo que ha pasado en estos tiempos ha sacudido a la iglesia y no solo al mundo. Estábamos acostumbrados a un ritmo de trabajo, estábamos acostumbrados a ciertas actividades y llega esta situación que nos pone a todos en un tiempo de incertidumbre. Y es importante que meditemos en esto. Puede ser que en este momento estés solo, que no tengas a nadie más. Puede ser que estés con tu familia. En este tiempo es importante valorar lo que Dios ha permitido en nuestra vida hasta el día de hoy. Es importante que demos gracias por lo que tenemos y también, como muchas veces les he dicho, también por lo que no tenemos. Yo creo que la mayoría dábamos por un hecho el poder asistir a la iglesia. Y algunos se daban hasta el lujo de llegar tarde. Puede ser que algunos hasta por Facebook estén llegando tarde, pero pues bueno, eso ya es cosa de cada quien. Yo los quiero animar que de aquí a que termine esta situación del coronavirus, esta llamada pandemia, que infunde miedo a la mayoría, se conecten a nuestras enseñanzas. Los jueves a las 7:30 tenemos nuestro discipulado. El hermano Nico está compartiendo el tema de la salvación. Ya llevamos 2 temas. El Señor le ha dado gracia a nuestro hermano. Yo estoy muy contento. Se ha compartido la palabra. Ya están aquí en Facebook. Y ya uno de nuestros hermanos tuvo a bien a compartir las enseñanzas por YouTube. Así que los invitamos a estar al pendiente del grupo de WhatsApp para que tengan acceso al link, para que puedan ver la enseñanza en vivo. Y esto, al estar redactando la enseñanza, me llegó este recuerdo de que mucha gente llega a las iglesias con una idea de servir a Dios. Y es bueno. Muchos llegan y preguntan, muchos llegan y dan sus credenciales, ¿no? Yo hice esto, yo he hecho esto. Y otros más, ¿no? Simplemente esperan. Y el servicio a Dios se da de esta manera, mis hermanos. El Señor tiene un propósito, Él quiere usarnos. Y es importante que cuando veamos una necesidad y está en nuestras posibilidades, atenderla y cubrirla con el Dios con el don que Dios te ha dado. Y lo puedes hacer sin buscar un reconocimiento y además traer bendiciones a tus hermanos. Sin lugar a dudas es algo bueno, es algo que Dios ha permitido. Entonces, eso lo quería traer a colación como una idea, una reflexión, ¿no? Muchas veces la gente pregunta, quiero servir, pero ¿en qué puedo servir? Ayúdame para saber. O sea, ahí es donde tenemos que ser sensibles, ahí es donde tenemos que ser guiados por el Espíritu. Yo sé que muchos conocen de esto de la tecnología, a nosotros es algo nuevo, o sea, no estoy diciendo que sea difícil, pero pues ahí vamos poco a poco. Y bueno, durante la semana decían los hermanos, se extraña la iglesia en el grupo de WhatsApp. Y en el grupo se compartieron fotos y mensajes recordando el tiempo que Dios nos ha dado como iglesia. Y pues bueno, ya cumplimos 5 años, mis hermanos, 5 años de casa de oración. Y ahora que regresemos, sea en abril o mayo, o cuando Dios permita, que regresemos a nuestra amada iglesia, vamos a festejar con un pastel, si está en los planes de Dios, si Él así lo permite, para abrazarnos fuertemente y darle gracias a Dios por 5 años ya de Casa de Oración San Luis. 5 años donde la gracia nos ha sostenido, donde su misericordia se derrama sobre nuestras vidas de una manera hermosa y maravillosa. Los domingos a las 11 de la mañana estamos compartiendo la serie Convicciones. Hoy vamos a dar la tercera enseñanza, que es en realidad la número 4. Y bueno, el Señor está llamando a su iglesia, Casa de Oración San Luis, a vivir con fe. En este tiempo necesitamos fe, no solo en este tiempo, pero toda la vida necesitamos fe. Necesitamos tener convicciones fuertes de lo que es la fe, de lo que tenemos que hacer, lo que el Señor demanda de su iglesia. Tenemos que vivir con la firme convicción de que en Cristo hay vida. Tenemos que dar gracias por su sacrificio todos los días, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Tenemos que gozarnos porque tenemos vida y porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Este
es su amor perfecto, ese amor que se ha dado a todo aquel que en Él cree, un amor grande, suficiente, eterno, y tenemos que darle gracias a Dios y por esto hermoso que nos ha dado. Su amor nos perfecciona y nos capacita, mis hermanos, y su amor perfecto, su amor suficiente, grande y todo lo que ya he dicho, echa fuera el temor. Si en estos tiempos ha habido incertidumbre y temor en tu corazón, corre a los pies de Jesucristo, derrámate a Él en alabanza y adoración, y su perfecto amor echará fuera todo temor. Confío, como siempre, que el Señor nos esté hablando al corazón y que nuestros oídos en este momento estén listos y dispuestos a escuchar su voz. Tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que ser confrontados, tenemos que ser ministrados para hacer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pues bueno, ya esa parte, hasta este momento hemos cumplido con los anuncios, con esta parte de decirles que les extrañamos y que anhelamos ese día que podamos estar juntos y pues animarnos, ¿no? Este es tiempo de animarnos, de estar fortalecidos en el Señor. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestra serie que se titula Convicciones, y pues yo les pido que oremos. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios nos ayude en esta hora, que me ayude a mí. Saben que esto es muy difícil y pues bueno, les pido que me acompañen. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos que están atentos a esta enseñanza, Señor. Te pido que me ayudes en este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo me dé gracia y denuedo, Señor, y sabiduría para compartir tu palabra, Señor. Sabemos que quieres hablarnos, queremos escuchar tu voz, queremos hacer tu voluntad, queremos estar contigo, Señor. Anhelamos estar contigo. Bendito eres, Señor, te alabamos, te damos gracias por este tiempo. Bendice a todos mis hermanos, bendice a todas las familias de Casa de Oración San Luis. Bendice a todos aquellos que de una u otra manera escuchen esta enseñanza, Señor. Les bendecimos en tu nombre, Señor. Sabemos que solo tú tienes palabras de vida, Señor, y aquí estamos en esta mañana humillados delante de ti, Señor, con la plena convicción de que tu palabra nos fortalece, nos da sabiduría. Tu palabra nos expresa tu amor, Señor, ese amor perfecto que echa fuera todo temor, Señor. Son tiempos agitados a nuestro alrededor, Señor, pero venimos a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida y vida eterna, Señor. Te bendecimos a nuestra iglesia, bendecimos a todos nuestros hermanos. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y que tu palabra sea expresada y cumpla el propósito que tú tienes en este tiempo y a esta hora para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a tener la tercera enseñanza, que tiene como título Convicción de pecado en un mundo lleno de pecado. Convicción de pecado en un mundo lleno de pecado. El propósito de esta serie, como les dije hace tiempo, es exhortarnos a mantener firme la fe con paciencia y gratitud. Hoy necesitamos paciencia y ser agradecidos. Podemos estar al pendiente de lo que pasa, de las noticias del coronavirus, las recomendaciones, lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero de lo que más tenemos que estar al pendiente en este tiempo es de lo que Dios nos dice, estar al pendiente de la palabra de Dios. Convicción es aquella seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. El título de esta enseñanza es Convicción de pecado en un mundo lleno de pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos convicción de pecado? Yo sé que no los puedo escuchar, pero yo sé que algunos dijeron amén. Yo tengo convicción de pecado. Ahora, ¿qué tan seguido recordamos esto? Que somos pecadores. ¿Será posible que se nos pueda olvidar que somos pecadores, mis amados? En estos días pensamos en nuestro pecado, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, o solo estamos metidos las 24 horas del día, los 7 días a la semana con el coronavirus. Que si ya pasó esto, que si esto y que lo otro. El día de hoy estudiaremos lo importante es que tengamos la convicción de que somos pecadores. No sé, a lo mejor alguno estaba esperando un mensaje más alentador, pero yo creo que esto nos va a dar fuerzas, mis hermanos. El reconocer
que somos pecadores, siempre nos va a llevar a una posición adecuada delante de Dios. Ahora, ¿tenemos la convicción de que somos pecadores? Tenemos que tenerla, mis hermanos. Y más porque estamos en un mundo lleno de pecado. Yo te pido que abras tu Biblia en Romanos capítulo 2. Y hoy vamos a comenzar la enseñanza en el versículo 1. Antes de comenzar a leer la palabra y desarrollar la enseñanza, yo les quiero dar el contexto de lo que estudiaremos esta mañana. Pablo había escuchado de la iglesia de Roma, pero nunca la había visto. Y es importante ver que la iglesia en Roma, o entender que la iglesia en Roma, comenzó con judíos que escucharon de Cristo, muy posiblemente durante el día de Pentecostés. Estos judíos que escucharon de Cristo y se convirtieron, regresaron a Roma, testificaron y la iglesia comenzó y empezó a crecer en aquel lugar. A pesar de no estar con ellos, Pablo se sentía vinculado a los romanos. Eran sus hermanos en Cristo y quería verlos. Así como nos pasa a nosotros en este momento, tenemos el anhelo de vernos y de abrazarnos y estar con nosotros, unos con otros. Pablo nunca los conoció a todos, sin embargo los amaba. Por esta razón envió esta carta para presentarse y para hacer una declaración de su fe. La carta comienza con una breve introducción, posteriormente, más adelante, Pablo expone el Evangelio y desarrolla un argumento sumamente irrefutable donde demuestra lo perdida que estaba la humanidad. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que la humanidad hoy en día sigue igual. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, mis hermanos. No pierde vigencia. Este mensaje, esta carta que se escribió hace casi 2000 años, no ha perdido vigencia. Esta humanidad perdida necesitaba la intervención de Dios. Y Pablo explica cómo el perdón está al alcance de todos mediante la fe en Cristo. Y esto es lo que nosotros hemos entendido y esto es lo que nosotros tenemos que compartirle a todos aquellos que están perdidos en su pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que sin fe no hay esperanza en esta vida? Hoy en día vemos en el mundo cómo hay gente desesperada. No conocen a Cristo, por tanto no hay esperanza para ellos. Y tristemente muchos han decidido rechazarlo. Tristemente muchos no han escuchado de Jesucristo. Tristemente muchos están buscando a Dios donde no lo deben de buscar. Hace unos días que andaba con mi esposa comprando unos víveres y nos tocó ir a una tienda departamental y generalmente cuando vamos nos tratan bien. O sea, ves a la gente que te atiende bien y ahora que fuimos tenían unas pantallas para que no haya contacto. Llegas y te dicen párese ahí, no se mueva y pues se siente feo, pero lo que pudimos ver es cómo hay incertidumbre y mucha desesperación. Yo creo que muchos no quisieran estar trabajando, pero bueno, así es esto, ¿no? Bueno, ahora ya en el capítulo 2, Pablo le explica a la iglesia que Dios juzgará justamente a la humanidad. Eso lo tenemos que tener, lo sabemos y lo tenemos claro, ¿verdad? Todos. Dios va a juzgar a la humanidad y su juicio es justo. Bueno, vamos a comenzar en Romanos 2 y yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. La encuentras como TLA. Bueno, Romanos 2.1. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Ahora, los judíos se creían pueblo santo. Ellos se sentían merecedores de todos los privilegios y bendiciones de Dios por derecho propio, a pesar de que eran ingratos, rebeldes e injustos. Y mediante esta advertencia, Pablo les recuerda a todos aquellos judíos y a nosotros que a todos los que actúan así, siendo ingratos, rebeldes, injustos, en toda nación, en toda época y de cualquier clase social, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. Ese carácter que se demuestra bajo diversas circunstancias. Cuando nadie te ve, cuando viene la prueba, cuando todo va bien, cuando eres próspero económicamente o cuando todo te va mal. Esa es
lo que demostramos. Ese es el carácter que se ve. En todo pecado, que como dijimos la semana pasada es voluntario, hay un desprecio hacia la bondad de Dios. Aunque el pecado nosotros lo podríamos clasificar de muchas maneras. Todas las diferentes ramas del pecado brotan de la misma raíz. ¿Y cuál es esta, mis hermanos? El desprecio a la bondad de Dios. Vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos. Y te invito a que evalúes dónde estás. Una persona puede decir, ¿por qué él sí y yo no? Aquí, ¿qué podemos ver? Puede haber envidia, puede haber amargura, celos, ira, contienda. Aquel que dice, ¿por qué él sí y yo no? ¿Ha creído en Jesús? Muy seguramente no. Aquí estamos viendo el ejemplo de aquel que desprecia la bondad de Dios. Ahora, vamos a ver aquel que aprecia la bondad de Dios. Aquel que ha creído, en lugar de preguntar, ¿por qué él sí y yo no? Dice, gracias Señor. Tú sabes lo que es mejor para mí y bendice a su prójimo. ¿Con cuál te identificas tú que me escuchas, mi hermano, mi amigo? ¿Con aquel que desprecia la bondad de Dios o con aquel que aprecia, agradece la bondad de Dios? Dios es bueno. Ahora, en este versículo de Romanos 2.1 vemos cómo Pablo advierte que cuando alguno acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo. Cuando nosotros podemos sentir cólera justificada por el pecado de alguien más, debemos de tener mucho cuidado. O sea, si empezamos a emitir juicios sobre el pecado de alguien más, es ahí donde debemos de tener cuidado. Lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es hablar en contra del pecado, pero debemos de hacerlo con un espíritu de humildad. A menudo los pecados que nosotros podemos ver con más claridad en otras personas son los que tienen raíces en nosotros. Si nos miramos y nos examinamos con cuidado, descubriremos que muy seguramente cometemos el mismo pecado, pero lo justificamos. O sea, yo sí peco, pero no tanto. Por ejemplo, aquel que es chismoso es probable que con más fuerza critique a aquellos que chismean en su contra. ¿Sí se entiende aquí el punto? Es decir, soy chismoso, pero me molesta cuando chismean sobre mí. Hoy en día, gracias a las redes sociales, vemos por todos lados mensajes con este enfoque. Hay quienes no quieren tener hijos para no contaminar, para salvar el planeta. Hay quienes creen que tienen el derecho de terminar con otra vida por decisión. Otros más dicen que el mundo estaría mejor sin la humanidad. Las redes sociales dan la libertad a todo el mundo para expresar su cólera justificada, es decir, para ver el pecado en los demás. Pero no solo eso, muchos tratan de imponer su verdad, su percepción a los demás. Esto es relativismo tremendo, o sea, yo soy dueño de mi verdad y nadie me puede contradecir y es lo que yo creo y ya. Por eso el mundo odia a Cristo, mis hermanos, porque Cristo, su vida, todo lo que Él hizo y todo lo que está haciendo confronta nuestra vida de pecado. Y a nadie le gusta ser confrontado con su pecado. ¿A quién le gusta ser confrontado? Es por esa razón que el mundo odia a Cristo y el mundo odia a los cristianos. Cristo confrontó nuestro pecado, pero en todo momento mostró amor y misericordia. Y es aquí donde la enseñanza es para nosotros, para aquellos que hemos creído en el Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que imitar a Cristo, mis amados. ¿Puedes ver el pecado? Sí, confróntalo, pero siempre mostrando amor y misericordia para el pecador. Porque Dios tuvo misericordia y te ha mostrado el amor perfecto en Cristo Jesús para tu vida. Hermanos, ¿estamos conscientes de nuestros pecados? ¿Tenemos convicción de pecado? ¿Tenemos convicción de pecado en un mundo lleno de pecado?
En un mundo lleno de pecado, ¿no será acaso posible que estemos permitiendo al pecado entrar en nuestra vida? A final de cuentas, el pecado nos rodea. Sí, espero que se esté entendiendo la idea, perdón. Nosotros como creyentes tenemos que tener la firme convicción de que somos pecadores, que hemos pecado. Si ya somos salvos, tenemos que cuidarnos porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Ese es el propósito de la enseñanza, que reflexionemos esto, que no nos sintamos especiales. Cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda muchas cabezas de los judíos que estaban ahí presentes, bueno, de los cristianos, de los hermanos, asintieron cuando Pablo condenó el culto idolátrico, cuando condenó las prácticas homosexuales y la violencia que se veía en Roma. Imagínate a quienes leían la carta. Muy bien, Pablo, gloria a Dios, se lo merecen, pecadores. Pero ahora quiero que veamos o imaginemos cuán sorprendidos se habrán sentido cuando Pablo se volvió a ellos y les dijo: no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. Aquí vemos cómo Pablo afirma claramente y de manera puntual que nadie es suficiente bueno para salvarse a sí mismo. Esto es la convicción de pecado. ¿Tú que me escuchas lo has entendido? ¿O acaso todavía hay en tu vida esa idea de sentirte justo, no tan malo? O sea, no decir, pues yo no soy tan malo, yo no he matado, pues me robé un chicle cuando era niño, pero pues nada que ver con hacer esto o hacer lo otro. No soy tan malo como fulano de tal. Este es el punto de la enseñanza, mis hermanos. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Y lo peligroso es que pueda crecer en nosotros una idea de no ser tan malos si nos comparamos con lo que nos rodea. Hoy te pregunto, y tú sabes que a mí me gusta preguntar para reflexionar, para que nuestra mente y nuestro corazón se muevan las ideas, ¿no? Hoy te pregunto, ¿tenemos convicción de pecado? ¿Tienes convicción de tu pecado? Ya vimos cómo Pablo deja en claro que todos hemos pecado. Esto es algo que tenemos que pensar todos los días, mis amados. Nadie merece la salvación. Nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Por lo tanto, debemos de tener convicción de pecado, arrepentirnos de nuestros pecados para así, mediante la fe, alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es la fe que tenemos que tener? La fe en Cristo Jesús. Y aunque estemos en un mundo lleno de pecado, un mundo que nos puede llegar hasta aquí, va a ser posible que resistamos el pecado. Si tenemos esa firme convicción de que el pecado ofende a Dios, que no es algo que agrada a Dios, que es entender qué es el pecado, qué implica el pecar delante de Dios, y vamos a huir del pecado, no vamos a querer estar cerca del pecado. Si nosotros deseamos evitar el castigo y vivir con Cristo para siempre, todos, y te repito, todos, no importa si fuimos homicidas o si somos homicidas, si somos borrachos, irrespetuosos, ladrones, fornicarios. No importa si somos ciudadanos honestos, que pagan sus impuestos, ejemplares, buenos trabajadores, que no faltan, que llegan temprano, honrados. Todos debemos depender por completo de la gracia de Dios. Todos tenemos que arrepentirnos. En este versículo de Romanos 2.1 vemos cómo Pablo no discute si algunos pecados son peores que otros. Y eso es algo que de manera normal se da en la gente. Pues yo no soy tan malo. Eso es algo bien peligroso. Y si tú como te consideras cristiano o eres cristiano y tienes esa idea de no ser tan malo porque no haces lo que los otros hacen, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Antes de juzgar a los demás, debemos de analizar nuestras acciones y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Esto nos ayudará a evitar un sinfín de problemas. Ahora, tenemos que ser equilibrados y dejar en claro que la iglesia no debe tolerar el pecado. ¿Amén? O sea, en la iglesia tiene que haber disciplina, en la iglesia tenemos que cuidar la iglesia como tal, mis hermanos.
Así como los judíos, muchos cristianos hoy en día juzgan a los paganos por su conducta burda. Pero no solo queda ahí. Hoy en día hay cristianos que juzgan a otros cristianos y se avientan comentarios como, no, ese brother es pentecostal, anda bien perdido, el pobre, no sabe nada del Espíritu Santo, lo que sea. No, hombre, ese hermano va a una iglesia carismática, pobrecito. No, fulano de tal va a una iglesia donde cree que si deja de ofrendar o diezmar, no será bendecido. Pobre, está bien perdido, no sabe nada. Y también habrá aquellos que juzguen a los que se congregan en casa de oración. Ay, se creen muy de sana doctrina, son bien religiosos. Hermanos, tenemos que entender lo que Pablo enseña a los hermanos. Todos, y todos sabemos qué significa todos, debemos de entender que somos igualmente culpables. Todos somos pecadores. El hombre caído ve las faltas en otros más rápidamente que en sí mismo. Aquí nuevamente te invito a que reflexionemos, que reflexiones. El hombre caído ve las faltas en los demás más rápidamente que en sí mismo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Cuántos amigos o familiares no tenemos que son re buenos para ver las faltas o fallas de los demás? Es más, vas a visitarlos o llegan de visita y no te dejan de mirar, están así todo el tiempo. Buscando ese pequeño momento en que te equivoques, que digas algo que un cristiano no debe de hacer o decir. Sin embargo, todo aquello que les ofende y rechazan en las vidas de otros, les parece bien en la suya. Es decir, cuando un hombre o una mujer de naturaleza caída juzgan los pecados de los demás, están dejando en claro que conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Los que hemos llegado a la fe en Cristo, hemos entendido que cualquier pecado es suficiente para condenarnos a una eternidad en el infierno. Este entendimiento, esta convicción de pecado nos llevó a depender de Cristo para alcanzar salvación, el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Entendimos nuestra naturaleza pecaminosa. En el momento en que vimos ese destino trazado en nuestras vidas hacia una eternidad en el infierno, y gracias a Dios que en su infinita misericordia alguien se acercó a predicarnos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comprendimos que lo único que hay que hacer es creer en Él, arrepentirnos para ser perdonados, alcanzamos el favor de Dios y su misericordia. Gracias a Dios por todos aquellos que nos compartieron el Evangelio. Gracias a Dios por todos aquellos que están escuchando este mensaje y saldrán con más ánimo a predicar el Evangelio para todos aquellos que están perdidos, para sus familiares, sus amigos, tíos, sobrinos, compañeros de trabajo que necesitan el Evangelio en estos momentos. Hoy sabemos que no hay otro camino aparte de Cristo, por medio del cual uno puede ser salvo del pecado y sus consecuencias, como ya dijimos, una eternidad en el infierno. Y hemos entendido hasta este punto de la enseñanza que todos hemos pecado de manera reiterada, de una o de otra manera. Aún estando en la fe podemos pecar de juzgar a los demás de manera injusta. Bueno, vamos a leer a continuación Romanos capítulo 2, versículo 2. Dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si en nuestra vida, mis hermanos, hemos comenzado a tener una actitud presuntuosa respecto a nuestra supuesta rectitud moral y comenzamos a sentirnos buenos, necesitamos entender esto. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdadero. Y la palabra de Dios es clara. El juicio de Dios viene y llegará sobre toda la humanidad. Y el juicio de Dios es justo. Nada debe de causar más terror a los pecadores y más consuelo a los santos que el juicio de Dios es justo, entendiendo que Cristo será el juez. En Hechos 17:31 la palabra de Dios nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Y en Apocalipsis 15:4 nos dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán
y adorarán delante de ti porque tus juicios se han manifestado. En Romanos 2:3 nos dice la palabra, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Ojo, el juicio de Dios es ineludible, es inevitable, pero para todos aquellos que condenan a otros por los mismos pecados, recibirán este juicio. El ser capaces de juzgar a otros no les absuelve de culpa, no nos absuelve de la culpa. De hecho, aumenta nuestra propia condena. El juicio de Dios es ineludible a no ser que nos arrepintamos y seamos perdonados. Tenemos que clamar a Dios por misericordia, arrepentirnos y rogar a Dios por el perdón de nuestros pecados. Ahora, en Romanos 2:4 nos dice la palabra, vamos a seguir adelante. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Aquí vemos cómo el juicio de Dios en ocasiones se retrasa o es postergado. Este retraso se da porque Dios nos muestra su benignidad, su paciencia y su longanimidad. La benignidad de Dios significa que Él está bondadosamente dispuesto para con los pecadores, aunque no para con sus pecados. O sea, Él es bueno, está bondadosamente dispuesto a esperar a los pecadores, pero no tolera el pecado. La benignidad de Dios tiene como objeto llevar a los hombres al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa dar media vuelta, volverle la espada al pecado y emprender el camino en dirección opuesta. Es decir, un giro de 180 grados. O sea, nosotros vamos caminando en el pecado, ahí vamos. Y cuando nos arrepentimos, nos damos una vuelta y vamos para el otro lado. Es un cambio, el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud y que resulta en un cambio de vida. En 2 de Pedro 3:9 nos dice la palabra, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es importante recalcar que no porque en ocasiones se postergue su juicio, significa que siempre será así. El Señor no puede ser burlado. Y Gálatas 6:7 nos dice esto. No crean, y lo leo en la traducción lenguaje actual, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Ahora, la paciencia de Dios nos describe la manera en que Dios detiene su juicio sobre el pecado y nuestras rebeliones. Y la longanimidad es su asombrosa largura de ánimo. Pese a la incesante provocación del hombre hacia el Señor a través de sus pecados, el Señor mantiene el mismo ánimo. Él está esperando que nos arrepintamos. El Señor está esperando que procedas al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos experimentado con alguno de nuestros hijos? Hijo, no hagas esto porque si no, y pácatelas. A donde le dijiste que no fuera, ahí va. Y hasta cierto punto podemos tener esa largura de ánimo, ¿no? De que, ay, hijo, bueno, está bien. Pero en ocasiones nuestro ánimo no soporta y pácatelas contra el hijo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Dios es bueno. En su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente que se arrepienta. Tú que me escuchas y que no estás seguro si eres o no hijo de Dios, yo te animo a que te arrepientas. Dios está retardando su juicio. A lo mejor estás escuchando en este momento que el coronavirus es juicio de parte de Dios. Dios tiene control de todo. Él sabe el propósito de esta situación. Pero si esto del coronavirus y estás escuchando este mensaje te ha llevado a buscar a Dios, arrepiéntete. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, Dios no es algo a lo que puedes acudir en momentos de dificultad o como se te enseñó a lo mejor a través de una religión, aquello que puedes buscar para que se solucionen tus problemas. Así no es la relación con Dios. Ahora, muchos de nosotros damos gracias a Dios porque fue muy, pero muy paciente con nosotros.
Ahora, es importante diferenciar que no debemos de confundir la paciencia de Dios con la aprobación a la manera en que vivimos. O sea, un cristiano no debe vivir en pecado, un cristiano no debe de practicar el pecado. Sabemos que en ocasiones pecamos, pero un cristiano debe odiar el pecado, un cristiano debe correr a Dios inmediatamente cuando peca. En eso se evidencia una vida justificada. Si acaso alguno de nosotros escucha una enseñanza donde se habla de pecado, de arrepentimiento, y en tu cabeza piensas en alguien más, te estás justificando. Dios nos está hablando hoy a todos y cada uno de nosotros a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados. Es por eso, mis amados, que tenemos que tener la firme convicción de pecado. Tenemos que estar atentos. Todos conocemos lo que se vive en el mundo. Todos estamos conscientes de que vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero si nos empezamos a conformar a este mundo, corremos el riesgo de amoldarnos a este mundo. Nos puede pasar como lo que ya vimos en el versículo 2.1. Somos cristianos, pero si nos empezamos a creer como los judíos, especiales y merecedores de toda bendición de parte de Dios, hay un gran peligro ahí. Por el contrario, tenemos que tener esa convicción de pecado. Somos pecadores. ¿Hemos hallado gracia? Vivamos de tal manera, reflejemos cómo la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas y vivamos en santidad, vivamos apartados del mundo. Sabemos que como tal no podemos vivir apartados del mundo porque tenemos que trabajar, hacer esto y lo otro. Hoy en día tenemos esta situación de quedarnos en casa, como dicen, y hasta cierto punto pues estamos apartados. Pero tenemos que, en este tiempo, por eso les decía, aprovechar y fortalecernos para que cuando se termine estas restricciones, salgamos bien fortalecidos con la fe para predicar el Evangelio. ¿El Señor te ha perdonado? Glorifícale por tanto. No solo le busques cuando está la pandemia. Búscale y glorifícale de aquí hasta el último día de vida. ¿Vale la pena? Por supuesto. La semana pasada aprendimos lo que les espera a todos aquellos que renuncian a Cristo. Vimos cómo puede ser posible o es seguro que en muchas iglesias hay personas que conocen el Evangelio, entienden el Evangelio, conocen el proceso de salvación, participan de los servicios en una iglesia, profesan seguir a Jesús, en sus redes sociales ponen versículos, hacen esto, hacen lo otro. Pero tristemente muchos, más adelante, en un día le rechazarán a Cristo, apostatarán. Estoy seguro que todo aquel que sabe y entiende lo que Cristo hizo en la cruz está conmigo en esto. Hay un anhelo en todos y cada uno de nosotros que hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz, de obedecer a Dios. De obedecer a Dios sin importar qué. De ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios habla en nuestras vidas. Hay un anhelo en nuestro corazón de servirle, de alabarle, de glorificarle mediante y con nuestra vida. Ahora, lo tenemos que hacer con humildad. Por eso es importante tener convicción de pecado. Porque recordamos nuestra miseria, nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Eso nos va a llevar a vivir en humildad. Jesús nos dio ejemplo de lo que es la humildad. Él, siendo igual a Dios, no consideró aferrarse a esa igualdad con el Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra posición delante de la hermosura de su majestad. El Señor es hermoso, Él es majestuoso. Y aunque la autoevaluación es difícil, sabemos que es difícil sincerarnos con Dios y reconocer nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados y permitirle que nos diga qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios.
¿Qué área de nuestra vida no le hemos entregado al Señor? Mis amados, tenemos que darle todo. Si Él Él nos compró con su sangre preciosa. Pero si nos compró, ¿acaso compró nada más el 80% de nosotros? ¿Verdad que no? O sea, si nos compró todos. Él no escatimó derramar toda su sangre. Él dio todo. Entonces, por lo tanto, si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, si hemos confesado que Él es el Señor, si hemos creído en Él, lo que el Señor nos demanda en este momento es que le demos todo, que realmente se vuelva el Señor de nuestras vidas, que su voluntad gobierne sobre nuestras vidas. Como cristianos, nosotros debemos orar siempre a Dios pidiéndole que nos muestre nuestros pecados, y tenemos que ser capaces a través de la guía del Espíritu Santo de huir de la tentación para no pecar más. Sabemos que vamos a pecar, mis hermanos, pero eso no nos debe dar ese sentimiento de, pues Dios me perdona, Dios es bueno. O sea, no. Es lamentable, pero en ocasiones es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros, que nosotros mismos humillarnos ante Él para agradecerle la paciencia que ha tenido con nosotros. ¿Vamos bien? No los veo, pero bueno, espero que, como siempre, que la enseñanza esté siendo clara, a pesar de uno. Bueno, vamos a Romanos 2.5. Digo, y no me menosprecio, pero esto es diferente. Y la verdad ustedes saben que tiemblo de predicar la palabra porque la palabra nos confronta a nosotros primero. Entonces, el Señor puso esto en esta serie de enseñanzas, el que recapacitemos y que estemos conscientes de nuestro pecado, que tengamos convicción de pecado. Bueno, Romanos 2.5. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Aquí Pablo está advirtiendo que hay pecadores endurecidos en su corazón. Hay pecadores no arrepentidos, atesorando ira para sí mismos. Es como si estuvieran buscando la manera de acumular tesoros y fortuna. Pero en lugar de estar atesorando dinero, joyas y todo eso, están atesorando ira para el día del juicio. Sabemos por la palabra de Dios que la ira de Dios será finalmente revelada en el juicio del gran trono blanco. Esto tú lo puedes leer en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese día la ira de Dios será revelada y el juicio justo de parte de Dios se llevará a cabo. Y en este juicio no habrá parcialidad o injusticia de alguna clase, porque Él es justo, el Señor es justo. Y el juicio que viene más adelante será justo. Y nadie se podrá escapar de ese juicio. Romanos 2.6 nos dice, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Aquí tenemos que entender que las buenas obras no comienzan hasta que uno nace de nuevo. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto lo encuentras en Juan 6, 28 y 29. Estamos diciendo que en el juicio de Dios, los inconversos serán juzgados por sus obras. O sea, ese día serán juzgados los que han creído y los que no han creído. Los que no han creído van a ser juzgados por sus obras. Y ellos no tendrán nada de valor que presentar como evidencia. O sea, nada los va a justificar. Toda su supuesta justicia será vista como trapos sucios. Esto nos lo dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
ese día que estén los que no han creído, los inconversos, delante del trono del Señor, van a decir, Señor, yo ayudé a un viejito a cruzar la calle. Yo di parte de mi fortuna en servicio a los demás. Es más, hasta los miembros de la iglesia les daba. Eh, Así, ya, cada quien nos podemos imaginar lo que pueda pasar, ¿no? Pero el pecado que les va a condenar a los inconversos será no haber creído en Jesús como Señor. En Juan 3:18 nos dice la palabra, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo que tenemos que ir a predicar, mis hermanos. Arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Ahora, no obstante, con que un inconverso delante del juicio de Dios va a presentar sus obras y serán desechadas como trapos sucios, como trapos de inmundicia, ya vimos que el pecado que les condenará será no haber creído en Jesús. Sus obras van a determinar el grado de su castigo. O sea, ahí el Señor nos está dando las tres áreas que va a afrontar un inconverso en aquel día. En Lucas 12, 47 y 48 la palabra de Dios nos dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes será azetado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Ahora, si los creyentes serán juzgados en base a sus obras, ¿cuál será el resultado? Obviamente no podemos presentar alguna buena obra por la que podamos argumentar o creernos o dignos de merecer la salvación, eso está claro. Antes de Cristo todas nuestras obras eran pecaminosas, pero la sangre de Cristo ha borrado el pasado, nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Por lo tanto, tenemos que tener la convicción de que no hay acusación contra nosotros por la que podamos ser sentenciados al infierno. Las buenas obras de un creyente son resultado de la salvación, no la causa meritoria de la misma. O sea, no somos salvos por obras. Las obras de los creyentes serán examinadas ante el tribunal de Cristo y recibirán su justa recompensa. Todo lo que nosotros hagamos ya como creyentes será examinado ante el tribunal de Cristo y recibirá justa recompensa. Ahora yo te quiero animar, mi hermano, a que entendamos que el servicio a Dios no nada más es en la iglesia, y lo hemos dicho hasta el cansancio en nuestra congregación. El servicio a Dios empieza en nuestra casa. Hombres y mujeres que saben lo que Dios espera de ellos, lo que Dios ha ordenado, y lo hacen y buscan servir. Hijos obedientes, hijos que respetan a sus padres, hijos que se someten a sus autoridades. O sea, eso desde ahí vamos bien. En la manera en que nosotros nos rindamos a Dios y preparemos nuestros corazones, seamos humildes, el Señor nos va a permitir más. O sea, si alguno de los que me escuchan cree que por sus obras de servicio en la iglesia o de beneficencia y todo eso va a ser recompensado, yo les digo, aquí la palabra, lo que hemos escuchado hasta este momento nos deja claro que no va a ser así. Esas buenas obras que los creyentes realizan son buenas ante los ojos de Dios. A los ojos del mundo, yo te aseguro que no. Muchos de los que servimos en la iglesia nos hemos encontrado con la pregunta, ¿no? ¿Y por qué sirves en la iglesia? ¿Cuál es el beneficio? ¿No lo entienden? Servimos por amor a aquel que nos salvó de la condenación eterna, aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que nos motiva a servir. Eso es lo que infunde aliento a nuestro servicio a Dios. Bueno, les pido que me acompañen a Romanos 2:7. Dice, a los que hicieron lo bueno
con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Fíjate lo que dice, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos va a dejar vivir para siempre con Él. Pablo aquí nos está diciendo que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Esto no contradice su declaración anterior de que la salvación es por fe. Eso está claro. Hemos aprendido hasta este momento, o hemos aprendido durante diversas enseñanzas, que las buenas obras no nos salvan. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo a Dios, vamos a buscar agradarle y hacer su voluntad. Por lo tanto, nuestras buenas obras son una demostración de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en la cruz, no un requisito para obtener su gracia. Esa es la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. Entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, abrazamos el perdón de nuestros pecados a través de la fe en el sacrificio del Hijo de Dios y eso nos da gracia. Y eso nos lleva a buenas obras. Pero son buenas obras que surgen de un agradecimiento sincero a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, entender que Él pagó un precio que nadie más puede pagar para el perdón de nuestros pecados, nos debe llevar así, directito al piso, humillarnos y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a todo por ti. Bueno, en Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Los egoístas y malvados no obedecen a la verdad. ¿Por qué? Porque no han respondido al llamado que hace el Evangelio. ¿Y el Evangelio a qué te llama? Al arrepentimiento. El Señor así empezó su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver a continuación las características de estas personas, de los egoístas y malvados. Son contendientes. Es decir, son aquellos a que todo le encuentran un pero. O sea, son contreras. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? No, mejor así. No, así no está bien. Y ya les pides razones y de todos modos, todo es no. Esos son los contendientes. Los que de todo refutan, de todo reclaman. O sea, si un hermano dice esto, no, así es así. O sea, esos son los contendientes. Ahora, estos egoístas y malvados también son rijosos o riñosos. Es decir, por todo quieren hacer problema. O sea, son esas personas que les sirves un plato de comida y te dicen, no, tiene mucha sal. Y al día siguiente se la haces con poca sal y te dice, no, ahora no tiene sal. O sea, de todo están haciendo problema. Todo tiene que ver que si fulano no maneja bien, que si el semáforo, que si esto y que... O sea, esos son los riñosos. También estas personas, una de sus características es que son desobedientes. Son aquellos que no obedecen. Todo les parece mal. Ahorita el gobierno nos dice, quédate en casa, ¿no? Ahorita es el hashtag o el eslogan, ¿no? Quédate en casa. Y no obedecen, o sea, allanan. Y tristemente, y lo hablaba con el hermano Nico en la semana, muchos ya están culpando a los cristianos de la propagación del coronavirus. O sea, hay iglesias en Estados Unidos que no cierran, iglesias aquí en San Luis. Ya creo que aquí en San Luis ya todas cerraron, pero todavía nosotros tomamos la decisión de cancelar las reuniones presenciales y como ya les he dicho durante este tiempo, se hizo no por miedo, sino por amor al prójimo, para dar un buen testimonio a las personas que viven cerca de nuestra congregación de que pues, somos obedientes, ¿no? Entonces, muchas personas ya están acusando a los cristianos de la propagación del coronavirus porque pues, no falta el desobediente que dice, no, pues por fe, ¿no? Y nada me pasará y ahí andan reuniéndose. O sea, hay que ser prudentes y sabios, como hemos dicho. O sea, esto que estamos viviendo no es nada, hermanos. O sea, créanme, o sea, y tenemos que temblar ante el Señor, principalmente no ante la situación, porque
como ya dijimos hace dos enseñanzas, tenemos que temer no aquel que mata el cuerpo, sino aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno, ¿verdad? Entonces, aquí vimos tres características de las personas egoístas y malvadas, ¿no? O sea, simplemente en su manera de vivir hay una desobediencia total a lo que Dios dice y no pueden hacer lo bueno porque jamás fueron salvos. O sea, y aquí, pues bueno, o sea, con todo el amor del Señor te digo, o sea, tenemos que analizar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, ¿no? O sea, podemos ser parte de una iglesia, pero ser riñosos, desobedientes, eh, contendientes a cualquier cosa que se diga, o sea, ahí hay que analizarnos a la luz de la palabra. O sea, ese es el propósito y creo que debemos dar gracias a Dios porque esta enseñanza busca eso, o sea, si a lo mejor en nuestra vida hay esa parte de sentirnos buenos, pues esta enseñanza nos está poniendo en nuestro justo lugar, ¿no? O sea, de que va a haber un juicio y que si no tenemos la firme convicción de pecado y la seguridad de un arrepentimiento genuino, o sea, estamos eh, fritos, ¿no? Game over, como dicen en los juegos, o sea, no hay más que se pueda hacer. Y el Señor viene pronto. Eso tenemos que tenerlo presente, o sea, no lo digo, si lo dice la palabra, nadie sabe el día, la hora, pero el Señor va a regresar. Nosotros tenemos que vivir. El otro día leía un extracto de un pensamiento de Agustín de Hipona, creo, que dice que no temas por su regreso, sino teme vive el día como si fuera a venir el Señor. No lo traía anotado, pero algo así. O sea, nosotros tenemos que vivir el día. Cada día tendrá su propio afán. Demos gracias a Dios por este día que nos permitió abrir los ojos. Buscamos vivirlo de la mejor manera posible. Busquemos su rostro, alabémosle. Pidamos perdón por nuestros pecados y caminemos en obediencia, caminemos en santidad. Y ya, si el Señor nos permite un día más, el día de mañana, gloria a Dios. Un día menos para que Él regrese. Y así tiene que ser la vida de un creyente. Pasos de fe, convicción firme, confianza plena en Dios, en Él, en su palabra, en lo que Él ha hecho. Bueno, ya vimos lo que hacen los malvados. Y aquí en Romanos 2.9 nos dice, todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. Ahora, las obras, las acciones, son la expresión exterior de la actitud de una persona para con el Señor. O sea, los malvados tienen un corazón incrédulo y están, como ya vimos, en desobediencia. Son malvados, son contenciosos, les gusta reñir, son desobedientes. Y lo que Romanos 2.9 nos dice es que el juicio de Dios tendrá lugar según el privilegio o la luz que se haya recibido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los judíos fueron los primeros en recibir el privilegio de ser escogidos como el pueblo de Dios en la tierra. Por eso, ellos serán los primeros con esta responsabilidad. ¿Sí? Bueno. Romanos 2.10 nos dice, ya vimos lo que les espera a los malvados, ahora nos dice, a los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Como ya hemos dicho, nadie puede hacer lo bueno a no ser que primero haya puesto su fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente al final de este versículo se indica el orden histórico en el que el Evangelio fue presentado. El Evangelio fue proclamado primeramente a los judíos y después a los primeros creyentes que también fueron judíos. En Romanos 1.16 la palabra nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esto complementa lo que acabamos de leer en Romanos 2.10, como Pablo está predicando a la iglesia en Roma, le escribe a la iglesia en Roma y les habla, ¿no?, de lo que implica la salvación y lo que nos espera, ¿no?
Y ya estamos por terminar. En Romanos 2:11 nos dice, Dios no tiene favoritos. Acuérdense que estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Dios no tiene favoritos. Esta es una verdad respecto al juicio de Dios. Y esta es que ante Dios no hay acepción de personas. Tristemente, muchos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a ser acepción de personas. En ocasiones entran personas a las iglesias de una apariencia no muy limpia, prolija o algo así, y no falta aquel que, ay, no, o este huele feo, o el otro. O sea, nosotros como Iglesia de Dios tenemos que amar a todas las personas, a todos aquellos que nos rodean. Y, y creo que eh, entender que el juicio de Dios es justo y que no habrá acepción de personas, nos debe llevar a corregir el rumbo si es que en algún momento nos hemos extraviado por esa idea que les he dicho de querernos sentir buenos, ¿no? A diferencia de los juicios que las autoridades civiles en nuestro mundo llevan a cabo, el juicio de Dios es justo, no, como ya dijimos, no habrá acepción de personas, porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto, tal vez en las noticias, que en los tribunales humanos, perdón, se hace preferencia a ciertas personas? O sea, un famoso hizo algo indebido y en vez de darle una condena justa, le dicen, no, bueno, pues mira, sabemos. Bueno, no lo dicen abiertamente, pero sabemos que eh, por ser famoso, por tener dinero, una posición social, la, la sentencia no es como debiera ser, ¿no? A los influyentes, ¿no? Políticos que son acusados, o sea, las condenas son ínfimas, ¿no? Poquito, o sea, gente que ha defraudado millones de dinero, o sea, no pisan la cárcel, o sea, los tienen en sus casas, se argumentan, o sea, es triste, ¿no? O sea, estoy diciendo esto porque tenemos que ver cómo la justicia en esta tierra no es buena, o sea, yo creo que muchos de una de otra manera lo hemos vivido, ¿no? O sea, tal vez un día te chocaron y pues tienes tu seguro, no te responde de la manera que es, vas con la autoridad y pues, la autoridad no hace nada, a lo mejor te robaron un día de tu casa y pues, nadie hace nada, ¿no? Entonces, eh, esto lo traigo para que entendamos que el día del juicio, el juicio del Señor va a ser imparcial y va a ser justo, ¿no? Entonces, nada de lo que nosotros hagamos o hemos hecho podrá influenciar en la decisión que Él tome, porque es un juicio justo. Entonces, eh, a pesar de que, como hemos visto en esta enseñanza, de que no hemos recibido el castigo inmediato por nuestro pecado, el juicio final de Dios es cierto. El juicio final de Dios se acerca y esto nos debe de poner a temblar a todos. No nos debe de poner a temblar el coronavirus o lo que pueda pasar, que si hay respiradores, que si tal remedio, que si los chinos, que si Cuba, que si, no sé, todo lo que hay alrededor. O sea, lo que nos debe de poner a temblar cada día de nuestras vidas es entender que el juicio de Dios es verdadero, que el juicio de Dios es cierto, y si no tenemos la firme convicción de nuestros pecados, o sea, si llegamos al Evangelio guiados a través de emociones, de una iglesia que te habló del amor de Dios y que te ofreció un Evangelio diferente, por eso es importante predicar siempre el Evangelio de Cristo, o sea, en cada oportunidad que nosotros tenemos de compartir el Evangelio, se predica el Evangelio, porque es la base de nuestra fe. La persona de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, es lo que nos mueve a nosotros como creyentes. O sea, no nos debe de poner a temblar el coronavirus o saber que el mundo es injusto, que el mundo está lleno de pecado. Pues bueno, aquí nos tocó, ahora sí como decía un programa de hace tiempo, ¿no? Aquí nos tocó vivir y pues hay que echarle...
toda nuestra fe y nuestra persona, nuestro ser, a la confianza en lo que Jesús ya hizo. O sea, tenemos que predicar sin cesar las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos, a nuestra familia. O sea, yo creo que en este tiempo, por eso les decía al principio, el propósito es ese. O sea, yo lo veo, o sea, el que podamos estar juntos este tiempo, encerrados, conociéndonos y poder abrazarnos y compartirnos y afirmarnos en la fe. Sin importar lo que venga el día de mañana, tú puedes salir de esta pandemia y con una familia firme en Jesucristo y con la firme esperanza de que todo estará bien. Y teniendo esa convicción de pecado, teniendo la firme certeza de que te has arrepentido de tus pecados, sabrás que el día que estés delante del trono del Señor vas a ser juzgado. Entonces, si no comenzamos con entender o comprender que nuestros pecados nos separan de Dios y que este mundo está lleno de pecado, pues nosotros tenemos que hacer lo conveniente, ¿no? Ese es el llamado el día de hoy, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestra falta de seriedad ante lo que implica el cristianismo, la falta de obras de justicia, ¿verdad? O sea, bueno, obras guiadas por Dios. No sabemos con exactitud cuándo regresará nuestro Señor. Hay señales, podemos estudiarlas. Pero lo que tenemos que tener por seguro es que nadie escapará del encuentro final con su Creador. Creyentes y no creyentes, un día estaremos delante del Señor y seremos juzgados. Esa es la verdad. Hoy en día mucha gente busca a Dios. Hoy en día hablas con quien tengas la oportunidad y te dice, no, todo va a estar bien, vamos a tener fe. O sea, hablan de la fe, pero pues no. Y esos son los momentos que tenemos que aprovechar. Sí, la fe, pero la fe tiene que ser en Cristo Jesús. Yo te invito. O sea, esos son los momentos que tenemos que aprovechar, mis hermanos. O sea, tenemos que estar listos y dispuestos a predicar las buenas nuevas. O sea, rápidamente, con certeza, con fe, para que aquel día, cuando seamos juzgados, el Señor vea obediencia de nuestra parte. ¿No? ¿Te imaginas estar ahí? ¿Por qué no le hablaste a fulanito de tal? Ahí, estuvo junto a ti, en el camión, te expresó su miedo y no le dijiste nada de mí, no le hablaste de mí, ¿verdad? Eso nos debe de poner a temblar, mis hermanos. Muchos en este tiempo están buscando a Dios como un remedio, ¿verdad? Hablan de Dios, dicen tener fe en Dios, pero no le conocen. Y no le conocen porque no hay quien les predique acerca de Él. Muchos voltean sus ojos, traen sus colguijes, amuletos, pero Dios no es un amuleto ante la incertidumbre. Dios es Dios. Dios reina, Dios dirige este mundo y nada está fuera de su control. También en este tiempo podemos ver cómo tristemente mucha gente le sigue rechazando. Mucha gente sigue metida en sus ideas, en sus ondas, ¿no? De que no necesitan a Dios. Y ese es el engaño de Satanás, mis hermanos, que creernos dioses, ¿no? Creernos... sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, pero pues preferimos hacer lo malo. O sea, nosotros, bueno, mucha gente, no nosotros, o sea, mucha gente busca hacer su voluntad y está bien hacer su voluntad, pero un día estará delante del Señor. La historia y la misma Biblia nos han demostrado que lo que está escrito aquí es la palabra del único Dios verdadero. Todo lo que está escrito en este libro hermoso se cumplirá. Y sabemos que toda la escritura se centra en Jesús. Los invito a mis hermanos a que vivamos en el temor a Dios, ese temor reverente que sabe quién es el Señor y se humilla ante Él. Busquemos cada día al Señor, clamemos a Él para que su rostro resplandezca sobre nosotros, su favor,
y a través de una humillación sincera, con la firme convicción de nuestros pecados delante de Él, entremos a su presencia. Yo te pregunto en esta ya tarde, ¿le amamos? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Hoy es el día en que puedes darle gracias y demostrar con una actitud de humillación y de gratitud hacia Él y hacia nuestro prójimo también, que hemos creído. Si nosotros hemos creído, viviremos en paz en todo tiempo. Con coronavirus o sin coronavirus, viviremos en paz. Tenemos que tener convicción de pecado para darnos cuenta que todo lo que nos rodea, en su mayoría, no agrada a Dios. Y que Dios, por medio de su palabra, nos da las herramientas necesarias para guardar nuestro corazón del pecado. Yo ruego a Dios que su palabra nos ministre y nos convenza diariamente de nuestro pecado. Sabemos que caminamos en un mundo contaminado, que cada noche no nos durmamos, no vayamos a la cama sin limpiar nuestros pies, ¿verdad? Si tú ya has sido salvo, si tú tienes la firme convicción de que eres salvo, el Espíritu Santo da convicción a tu espíritu de que eres hijo de Dios, lo que tienes que hacer todos los días es limpiarte. ¿Y cómo te vas a limpiar si no lees la palabra, si no buscas la comunión con el Señor a través de la oración? O sea, eso debe de ponernos a reflexionar en este tiempo que el Señor nos ha permitido de estar en casa, de estar alejado de ciertas actividades. Entonces, es el propósito de la enseñanza. Como siempre, ruego a Dios que haya sido claro, que haya sido entendido y que Dios obre en nuestros corazones. Ese es el deseo de un servidor, que juntos como iglesia podamos dar fruto agradable a Dios en todo lo que hagamos, ¿no? O sea, que nuestra boca hable y exprese las bendiciones de Dios, que desde nuestra boca salga alabanza hacia Dios, que de nuestras actitudes, de nuestras acciones haya humillación delante de Dios, o sea, una dependencia total en lo que es el Señor. Yo los animo, mis hermanos, a que rindamos nuestras vidas al Señor, o sea, y Él obrará en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre recuerdo esto que aprendimos en Casa de Oración Aguascalientes y con mis hijas de manera continua lo recordamos, ¿no? O sea, la obediencia trae bendición. Obedezcamos a Dios, mis hermanos, los animo, o sea, con todo el corazón, obedece a Dios, Dios te bendecirá. Hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida y hoy es el día en que te puedes arrepentir si no lo has hecho. Si has escuchado este mensaje y has escuchado el Evangelio, yo te invito a que te arrepientas, a que ahí en tu lugar dobles rodilla y clames a Dios por perdón de tus pecados y Dios puede obrar en tu corazón. Y bueno, a los que ya hemos creído, esta es una palabra de aliento. Yo estoy seguro que a lo mejor en alguna parte nos confrontó, pero si nos confrontó es bueno porque es una muestra del amor de Dios a nuestras vidas. Y pues bueno, ya con esto termino. Los invito a que tengan un buen domingo en familia, gócense con este tiempo que nos da, los extrañamos. Y pues bueno, ya para terminar les pido que me acompañen a orar y pues bueno, allí donde estás, en tu casa, en tu oficina, ya sea de mañana, de tarde o de noche, te invito a que ores conmigo. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te doy gracias porque tú eres fiel, Señor, en todo tiempo para con tu iglesia, Señor. Y en estos tiempos de la famosa pandemia, Señor, tú nos has dado las herramientas para seguir juntos. No queremos despegarnos ni un solo segundo de ti, Señor. Ayúdanos a que no haya otro afán en nuestras vidas que no sea el de buscarte a ti, Señor. Tu consejo, tu ministración, Señor, tu amor. Tú nos has dado todo en Jesús, Señor. Te alabamos por eso, Señor. No hay nada que podamos decir o hacer para expresarte la gratitud que hay en nuestro corazón, Señor. El gozo que hay en nuestra vida por haber alcanzado misericordia, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor. Trae convicción de pecado. Tráeles
entendimiento, Señor, de que si no se arrepienten estarán toda una eternidad en el infierno, Señor. Queremos predicar el Evangelio, Señor, de manera correcta, Señor, conforme a tu sana doctrina, Señor, a tus palabras benditas y perfectas que traen vida a todo aquel que está perdido, Señor, a todo aquel que está en desánimo, en depresión, en soledad, Señor. Convéncelo, Señor, de que solo en ti hay vida, Señor, que tu Espíritu Santo toque esas mentes y esos corazones que han escuchado a lo mejor ya durante mucho tiempo el Evangelio y no han entregado su vida a ti, Señor. A todos los que hemos creído, Señor, yo te pido que nos des fuerzas, que nos des ese denuedo, Señor, para ir y predicar la palabra sin importar el qué dirán, el qué vendrá en nuestras vidas, Señor. Tú nos has comprado y como ya decíamos, nos has comprado completo, Señor. Si hay algo que no hemos entregado a ti en esta vida, en este día, te pedimos perdón, Señor. Ministranos, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, a cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje y nos anime a entregar eso que está ahí, que estorba, Señor. Tal vez puede ser el afán de un trabajo, el afán por la misma pandemia, Señor, el afán por el qué pasará con nuestros hijos, Señor. O sea, pueden ser tantas cosas, solo tú lo sabes, Señor. Yo te pido que levantes varones firmes, justos, rectos, íntegros, que se enfoquen a cumplir con su labor, Señor. Levantes hombres bíblicos, Señor, hombres valientes. Que levantes mujeres que se sujetan a tu palabra, que se sujetan a tu voluntad, Señor. Que conocen el orden de Dios para las familias, Señor. Que a todos aquellos pequeñitos que viven en nuestras casas, jóvenes, niños, adolescentes, Señor, puedan encontrar en la vida y en el testimonio de sus padres a Jesús, que puedan entender que a pesar de las situaciones, de las dificultades, tu amor reina en el corazón de sus padres, Señor. Que el amor que tú das a los padres de familia, Señor, pueda llegar a los hijos, Señor, a través del perdón, a través de la tolerancia, del amor, o sea, para que ellos puedan entregar, o sea, den ese paso de fe, Señor, de convicción de pecado también, o sea, que se arrepientan sin importar su edad, sin importar si tienen 5 años, 3 años, 10 años, 18 años, 20 años, Señor, que puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos has sostenido, porque has sostenido a tu iglesia, Señor. Sabemos que sin importar lo que venga, tú sostendrás a tu iglesia, Señor, porque tu iglesia prevalecerá, Señor. Tu iglesia verdadera estará firme, Señor, y yo te pido que nos ayudes, nos fortalezcas, para que el día que venga la prueba, la podamos soportar, la podamos afrontar y podamos dar un buen testimonio, Señor. Y sabemos que tú nos recompensarás, eso aprendimos el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos con todo el corazón que sanes esta tierra, Señor, que sanes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que el Evangelio sea proclamado, Señor, que todo esto que está pasando sea utilizado para proclamar el Evangelio a través de estos medios y que se cumpla esa parte de que el Evangelio será predicado a toda persona, Señor. Anhelamos tu regreso, anhelamos estar en tu presencia, no tenemos temor de lo que vendrá, Señor, porque tu amor echa todo temor fuera de nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos de Casa de Oración San Luis, cualquier otra persona que escuche este mensaje, Señor, y que podamos ser una iglesia viva como te hemos pedido durante estos últimos meses, Señor. Una iglesia fiel a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, nos despedimos, los extrañamos, los animamos a estar en contacto, estamos a sus órdenes y que el Señor les guarde y les bendiga siempre. Un abrazo, Dios les guarde.